Gian Lorenzo Bernini será un escultor portentoso y arquitecto visionario. Va a poner su inmenso talento al servicio de los papas y de su proyecto de convertir Roma en la capital artística de la cristiandad. Artista genial que, a lo largo de 60 años de incansable actividad, forjó muchas obras emblemáticas de la Roma de la Contrarreforma. La Basílica de San Pedro, tal como hoy la contemplamos, con el célebre baldaquino de bronce y la majestuosa perspectiva de la plaza, la Scala Reggia y la iglesia San Andrés del Quirinal, es tan solo una parte de su extraordinario legado. Recordemos el contexto social e histórico que se vive en esos momentos. Después de la época turbulenta que acompañó al Concilio de Trento y a continuación de la relativa pacificación lograda a consecuencia de varias batallas, se va a abrir un periodo en la historia de Europa occidental determinante para su futuro. En este periodo hay un sistema de poder compuesto por dos focos. Por un lado, las cortes católicas, incluida el papado, y por otro, las sociedades burguesas y protestantes del norte y este de Europa. La lucha con los protestantes ha terminado. La Iglesia Católica renuncia a los países perdidos y se asegura a los conservados. Entre Sixto V en el año 1585 y Urbano VIII en el año 1644, el papado tiene su periodo de mayor tranquilidad y hegemonía. Mantiene su posición de árbitro mientras se lanza a la difusión de la fe mediante la Compañía de Jesús. La política de la nueva iglesia se orienta hacia una atmósfera de conquista a través de la persuasión y el entusiasmo. Bajo el Papa Barberini, Urbano VIII, Roma se convierte en la ciudad barroca que hoy conocemos. Recordemos que su transformación comenzó con el Papa Sixto V, el cual contrata a Domenico Fontana para llevar adelante el más trascendental plan urbanístico de la ciudad de Roma. Los rasgos del barroco se van a caracterizar por trabajar con diferentes planos, entrantes y salientes. Va a haber una vocación de trabajar con claroscuros, crear monumentalidad a pesar de que el edificio sea relativamente pequeño. Va a haber una voluntad de crear dinamismo, movimiento visual en las fachadas. ¿Cómo se puede crear movimiento en arquitectura? Bueno, no de una manera literal, sino con la utilización de un movimiento analógico formal, a través de las líneas, un movimiento puramente rítmico. Y esto se consigue trabajando con claroscuros, es decir, con varios planos entrantes y salientes, o bien utilizando la línea curva. El barroco no significa cambiar los elementos del lenguaje. Se sigue trabajando con pilastras, frontones, balustradas, volutas, es decir, con todo el catálogo del clasicismo. La diferencia está en cómo se van a utilizar estos elementos para crear una expresividad nueva. Es un cambio de gramática y no de lenguaje. Hay una transgresión de la utilización de los elementos clásicos. No hay ningún sentido constructivo, solo hay un sentido formal. Lo que se busca es interactuar con el espacio urbano, como si fuera un telón de fondo de la ciudad. Todo esto se da dentro de un marco histórico donde hay una reacción de la Iglesia Católica hacia el protestantismo y donde se busca, a través de las edificaciones, ser utilizadas como elementos propagandísticos. Las artes se convierten en herramientas e instrumentos para transmitir ciertos valores, en los palacios para transmitir valores aristocráticos y las iglesias para exaltar y transmitir el esplendor de la Iglesia Católica. Bernini va a ser un artista total, escultor, pintor y arquitecto. Va a ser considerado el heredero de Miguel Ángel. Nace en el año 1598 en Nápoles y muere en 1680 en Roma. Recibe sus primeras enseñanzas de su padre, que era escultor. A temprana edad, la familia se traslada a Roma, donde su padre trabaja bajo la protección del cardenal Borghese, y donde Gian Lorenzo impulsará su carrera artística y será admirado por papas de la época. Muy pronto va a tener grandes encargos de la curia romana. Va a realizar esculturas dotadas de dinamismo y movimiento. Al observarlas, se va a tener la sensación de que están vivas y que reflejan el dramatismo de las escenas. Esta característica llamará la atención de todos los espectadores. Uno de sus primeros trabajos será
la Basílica de San Pedro, donde trabajará bajo las órdenes de Carlo Maderno, encargado de la terminación de la basílica, y donde también trabajará Francesco Borromini, el sobrino de Maderno, el cual se transformará junto con Bernini en los dos grandes maestros del barroco. Luego le van a encargar obras más importantes, más ambiciosas, como el baldaquino de San Pedro. Este tendrá una característica del barroco, el dinamismo, y lo conseguirá colocando unas columnas salomónicas que ya habían sido utilizadas por Giulio Romano y tenían una tradición más ligada con el cristianismo que con los propios órdenes grecorromanos, ya que habían sido utilizadas en el Templo de Salomón en Jerusalén. Por lo tanto, tenían un importante sentido simbólico para la Iglesia. El baldaquino es un elemento donde en la ceremonia religiosa se ubica el oficiante, en este caso el Papa. Es un palio, como si fuera un gazebo, un elemento de protección, y marca el rango del personaje más importante de la cristiandad. Es un elemento simbólico, pero también es un elemento de mediación espacial. Bernini tiene la capacidad de trabajar con escalas muy opuestas, la escala de lo pequeño y de lo grande. Lo pequeño es la escala humana, que a través del baldaquino quedará contenida, de lo contrario se vería aplastada por la inmensidad de la altura de la cúpula, que está a casi 100 metros de altura. Por lo tanto, el baldaquino es un elemento de transición. Este recurso va a ser utilizado varias veces por Bernini a lo largo de su carrera. El baldaquino está realizado en bronce, un metal muy caro para la época y que fuera obtenido del Panteón Romano. Ahora vamos a ver los trabajos encargados a Bernini para reformular la fachada de San Pedro. Pensemos cómo fue evolucionando la catedral, desde el proyecto primitivo de Bramante y luego el proyecto de Miguel Ángel, que le había colocado una escalinata y un acceso para darle un eje longitudinal, pero siempre conservando la planta centralizada. La planta luego crece hacia sus pies y surge la necesidad de crear una gran fachada, la cual realizará Carlo Maderno. Pero hay un problema con la fachada. Al ser muy alta y al estar muy alejada del cuerpo central, queda la cúpula prácticamente tapada por la fachada, rompiendo con la idea original de Bramante, Miguel Ángel y Peruzzi de darle protagonismo a la cúpula. Se le encargará entonces a Bernini equilibrar y compensar la fachada y su relación con la cúpula, la cual queda tapada por esta última. Bernini propone volver al proyecto de Bramante y al de San Galo. Formula dos torres laterales que enmarquen la gran cúpula, formando un triángulo compositivo. El proyecto fue aprobado y se comenzó a construir, pero con mala suerte porque el equipo de Bernini no realizó bien el cálculo de una de las torres y ésta comenzó a agrietarse, con lo cual las obras se dieron por finalizadas. Y la consecuencia fue el desprestigio de Bernini, el cual estuvo muchos años sin recibir nuevos encargos. Sin lugar a dudas que la obra más importante que Bernini va a hacer es la Plaza de San Pedro, que desde varios años ya se sabía que la basílica debía tener una gran plaza, una componente urbana que la acompañara. Bernini va a mantener el obelisco que años antes había colocado Domenico Fontana. En charlas anteriores comentamos este hecho trascendente, el cual requirió de un gran esfuerzo para el traslado y que finalmente se realizó la colocación en el eje principal de la basílica y a una distancia considerable de la fachada. Bernini tenía dos problemas a resolver. Primero había que solucionar el desnivel existente entre la cota de la basílica y la de la plaza, y por otro lado los palacios vaticanos existentes estrangulaban de alguna manera el espacio más cercano a la fachada con el gran espacio de la plaza. La diferencia de desnivel la va a solucionar con una escalinata que había sido ya propuesta por Carlo Maderno y la cual va a respetar,
Y el otro problema lo va a solucionar trabajando con dos figuras. Un óvalo con el obelisco ya mencionado en el eje principal y con una fuerte centralización urbana, una variante de la centralización de la basílica, rodeada de columnas, y un trapecio en el sector de la fachada, donde conecta la curva del óvalo con la línea recta, dándole dinamismo, adaptándose a la geometría de los palacios existentes y a su vez creando una contraperspectiva a modo de los palacios capitolinos realizados por Miguel Ángel, y que permite corregir las deformaciones que la perspectiva genera. De esta manera quedan concatenados estos dos elementos y resuelve el conjunto. Pero hay otro problema, la escala. La plaza está rodeada de columnas gigantes. La fachada de Maderno también lo es. Fíjense en el tamaño del obelisco con respecto a los espacios que la rodean. Pero ¿cómo lo resuelve? Utiliza elementos de transición de escala. Por ejemplo, el obelisco y las fuentes laterales que van a estar más asociadas a la escala humana, la plataforma de ingreso a la basílica también lo será, resolviendo el desnivel, pero también la transición visual entre la fachada y el gran espacio de la plaza. Bernini utiliza muy bien estos elementos de transición de escala. Desde el punto de vista geométrico, la plaza está conformada por dos circunferencias que forman un óvalo, que contienen las dos fuentes y dos ejes, uno menor que se proyecta a la basílica y otro mayor que equilibra. Ambos pasan por el obelisco. Ahora vamos a ver cómo funciona la cortina de columnas. Fíjense que Bernini no utiliza la exageración, sino la monumentalidad. Las columnas son clásicas de orden toscano. Utiliza un entablamento limpio y balaustradas en el remate. Son 4 hileras de columnas que funcionan a modo de filtro y que son permeables entre lo desordenado y confuso de las calles que la rodean y el sistema ordenado de la plaza. Este sistema de columnas está anticipando el efecto sorpresa que se produce de pasar de un espacio confuso y desordenado a uno ordenado. Es como un telón y es así como hoy en día sigue funcionando. ¿Para qué es una plaza tan grande? Primero, para que se adaptara a la gran escala de la basílica, y segundo, para oficiar ceremonias al aire libre y recibir a las grandes multitudes. El altar sería la monumental fachada. Como ya comentamos en charlas anteriores, en los años 20 se realiza la apertura de la plaza hacia el río Tíber, obra realizada en gobiernos fascistas. De alguna manera desvirtúan el espíritu que Bernini quería dotar a la plaza, pero que no deja de ser un recurso utilizado en el barroco. Hay una tercera obra que realiza Bernini en el Vaticano, donde vemos cómo utiliza y maneja la manipulación de la perspectiva y de la escala, algo muy característico del barroco, que las cosas parezcan diferentes de lo que son a través de efectos escenográficos, algo que tiene que ver con lo teatral. Este es uno de sus últimos trabajos que va a realizar y le encomiendan conectar el nivel de la nueva plaza con los palacios vaticanos. Era un acceso muy importante debido a que ingresaban por este sector embajadores, jefes de estados y personajes destacados. Hasta ese momento el acceso no tenía la honorabilidad y el decoro que se requería. Era un lugar difícil de resolver. Había un desnivel muy marcado y un sector muy estrecho. Lo resuelve creando monumentalidad a través de acentuar la perspectiva manipulando las formas. Va estrechando los muros para que parezcan más largos de lo que son. A la vez va disminuyendo el tamaño de los elementos como columnas y también en la sección. Es decir, disminuye la altura. Este es el efecto que consigue. Un espacio monumental en el que se manipula la perspectiva a través del tamaño de los elementos y el manejo de las líneas, y que genera esta sensación indeterminada de tamaño. Va a utilizar a la luz para ocultar aquellos espacios manipulados, tratar que en penumbra se genere la sensación de monumentalidad e iluminará determinados sectores para orientar hacia dónde hay que dirigirse.
No sabemos qué tan larga es la escalera, pero sí sabemos hacia dónde dirigirnos. Bernini va a ser un arquitecto que va a aprovechar y sacar partido a escalas opuestas, como los grandes espacios como la Plaza de San Pedro, o lo contrario, reducidos espacios como la escalera Reccia que acabamos de ver. Tendrá una gran capacidad de hacer acogedores a grandes espacios y crear monumentalidad en pequeños. Un ejemplo de esta capacidad de trabajar con diversas escalas será la iglesia San Andrea del Quirinal, una de sus últimas obras y considerada su obra maestra. Es una obra muy interesante, se trata de una variante de la planta centralizada con la particularidad de ser un óvalo, como en la Plaza de San Pedro, y no un círculo. ¿Por qué va a utilizar un óvalo en vez de un círculo? Las razones van a ser variadas. Primero, porque estaba de moda en el siglo XVII y segundo, aunque parezca extraño, se había descubierto que las órbitas de los planetas, o sea, sus trayectorias, no eran círculos perfectos, sino elipses. Kepler y sus leyes habían alterado el soporte científico en que se reposaba todo el saber de la época. La figura maestra ya no es el círculo renacentista, sino la elipse con su doble focalización. Por lo tanto, empieza a asociarse a una figura perfecta y a una figura orientada, es decir, la elipse tiene dos ejes, uno mayor y otro menor. Y el problema que tenían las plantas centralizadas compuestas de circunferencias era la dificultad de marcar la jerarquía del eje axial que orientara el ingreso y el altar, pues el círculo tiene varios ejes que pasan por su centro. Con la elipse y el óvalo esto no sucede porque poseen un lado mayor y uno menor. De esta forma es más conveniente para remarcar el eje que posea la dirección jerárquica del espacio. Como ejemplo, el lado mayor puede ser el que conecte el acceso con el altar. Sería el caso de la iglesia de las Cuatro Fuentes realizada por Borromini. ¿Por qué entonces Bernini en esta iglesia va a utilizar el eje menor para colocar el acceso y el altar? Veamos, primero el terreno es poco profundo y ancho, lo que obliga a colocar en esta disposición. Y segundo, Bernini utiliza también el vestíbulo, un espacio de transición entre la calle y el interior, con lo cual no le queda mucho espacio en profundidad. Por otro lado, el planteo espacial que propone tiene que ver con la idea de generar espacios que abrazan al visitante y no de espacios que se alejan de él. Fíjense que hay una concatenación de espacios. Por un lado, el espacio vestibular de forma cóncava que abraza al visitante, le introduce a través de un filtro, luego en un pequeño pórtico y por último le introduce por el espesor del muro a un espacio envolvente que abraza y contiene. Va a ser este juego de transiciones espaciales la característica de la iglesia y que Bernini maneja con gran habilidad. ¿Cómo se producen esas transiciones? Primero la iglesia tiene un retiro de la línea municipal donde coloca el vestíbulo y genera una pequeña plaza que le da jerarquía a la iglesia y que permite una transición entre el bullicio de la calle y el interior. Y coloca un juego típicamente barroco, el juego de curvas cóncavas y convexas. Coloca una escalinata de forma convexa. Luego en el interior vacía el espesor del muro para colocar las capillas. Desde el punto de vista estructural va a funcionar muy bien. Un muro de gran espesor y ahuecado por capillas va a resistir el empuje de la cúpula perfectamente. Acá tenemos el elemento de transición que permite relacionar el exterior con el interior y le da monumentalidad a una iglesia de pequeñas dimensiones. No utiliza grandes ornamentos, pero sí utiliza el juego de volúmenes y el cambio de escala que se consigue con elementos del lenguaje clásico. Un templete clásico con un frontis y dos columnas que le dan monumentalidad. Vamos a tener un orden colosal y un contrapunto con otro orden de escala más humana. El orden menor lo trabaja con una forma convexa hacia el exterior, que a su vez consigue una armonía con la escalinata. El interior es literalmente una escenografía. Él decía que hacía un teatro de lo sagrado y trabaja con mucha libertad. La escultura de San Andrés la coloca por encima de la hornacina.
en lo que sería el cielo, que va a estar representado en la cúpula, rodeado de los coros angélicos representados por esculturas de ángeles. Las esculturas han abandonado sus marcos arquitectónicos. La iglesia toda se ha transformado en una representación teatral. Esto habla de la manera que tiene Bernini de representar la arquitectura. Para él, la arquitectura es la forma donde se funden todas las artes, la pintura, la escultura y por supuesto la arquitectura. Y también podríamos agregar la música. Aquí se funden todas las artes para conseguir una obra de arte total. En esto Bernini es un maestro, un gran manipulador de perspectivas y de gran manejo de escenografías teatrales. Las vistas van a viajar hacia arriba buscando el espacio celestial. Todo va a ser movimiento y dinamismo. Llegamos al final de estas charlas del barroco italiano y los invito a ver la próxima dedicada a la arquitectura neoclásica.